Hola, soy el doctor Alejandro Ayón, médico especialista en angiología y cirugía vascular, radicando y trabajando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y el día de hoy vamos a hablar sobre el pie diabético y la enfermedad arterial, que son básicamente obstrucciones en las arterias de las piernas. Platicaremos un poco la historia del señor Félix, el bagaje que ha tenido y lo que ha tenido que pasar con respecto a su enfermedad y las situaciones que lo llevaron a una parte donde estuvo a punto de perder su extremidad por completo, y cómo la relevancia de la atención temprana y los cuidados y el diagnóstico oportuno van a impactar de forma contundente en el pronóstico del paciente. Entonces tendremos que desenmarañar algunas cosas y tendremos esta interacción para generar datos que puedan generar un salvamento de una extremidad, ¿no? Creo que es algo muy valioso, tenemos que tomarlo en cuenta. Bien, el señor Félix es alguien que padece diabetes, padece hipertensión arterial, tiene cierto daño en sus riñones, no están trabajando al 100%, y la suma de estos factores ha llevado a un proceso obstructivo de sus arterias, se le han tapado, pues, se les ha generado sarro. Eso llevó a que su extremidad, como lo habíamos comentado, estaba en riesgo, puesto que esto hace una especie de infarto sobre la extremidad y hace que se pierda algo de su tejido. Ese tejido perdido se traduce en una herida, en una lesión, en un dedo negro, que lo lleva, como habíamos dicho, pues al riesgo de perder la extremidad. Ahí es muy importante resolver el problema de fondo, que es el que le falte sangre, y eso se logra a través de destapar las arterias o de hacer algunos puentes. Hoy en día la gran mayoría de las veces escoge la técnica de mínima invasión, puesto que es algo menos doloroso, la recuperación es más rápida, y por mínima invasión me refiero a una especie de cateterismo como el corazón, como los que se hacen para el corazón, pero para las piernas, ¿no? A través de una pequeña punción, un pequeño agujerito en la región inguinal, nosotros entramos y estamos viendo a través de una máquina de rayos X por dónde va la arteria o por dónde vamos navegando dentro de las arterias, y a través de eso destaparlo. Pero la suma de factores de riesgo es lo que lleva a padecer esta enfermedad, como lo veremos con el señor Félix. Él tiene prácticamente todos los factores de riesgo posibles para que se desarrolle la enfermedad, y ha sido un bagaje largo que lo ha llevado a modificar el estilo de vida, a estar incapacitado, a requerir de atenciones largas, y que quizás si lo hubiéramos encontrado a tiempo, si le hubiera hecho un diagnóstico temprano, pues esos tiempos de recuperación hubieran sido menores. Adicionalmente a lo ya comentado, en el caso particular del señor Félix, tenemos ciertos factores de riesgo, básicamente uno que nos hizo falta, que es el tabaco. El haber consumido tabaco a través de cigarrillos, fumar, es un factor de riesgo muy importante junto con la diabetes. Diabetes y tabaco representan los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de lo que denominamos enfermedad arterial, que es, lo que habíamos dicho, el obstruir la circulación a través de tapones adentro de las arterias. Y la diabetes y el tabaco son los factores más fuertes, pero se suman, como ya dijimos, la presión arterial elevada y la enfermedad renal crónica. El simple hecho de envejecer es otro factor menos importante, pero presente. Y esto nos lleva a pensar en el escenario del paciente que nos llega al consultorio todos los días con esta enfermedad. Y diríamos que el perfil de ese paciente es un paciente de más de 60-65 años que tiene diabetes, que tiene hipertensión y que es un fumador activo o tiene el antecedente de haber fumado. Y por ahí puede haber alguna combinación, ¿no? Que no tenga diabetes y sí tenga hipertensión y haber fumado, o tener diabetes y tabaquismo y no tener hipertensión, la combinación de estos. Ese es como el paciente que nos llega en el día a día y nos va a acudir a la consulta. Es importante decir el diagnóstico temprano, como ya lo habíamos dicho, para evitar complicaciones mayores. Estos pacientes se complican con mucha frecuencia, principalmente por el retardo en su tratamiento. Es muy importante que se haga una autoexploración de las extremidades inferiores, donde buscaremos
que no tenga alguna herida, una costrita, un punto negro. Pareciera algo muy insignificante, pero la gran mayoría de estos pacientes así comienzan, con una pequeña lesión que se produce por un calzado que les lastimó, por un calcetín que quedó doblado, porque se golpearon o porque al cortar las uñas se genera una pequeña lesión que parece insignificante en un comienzo, pero al no tener la sangre suficiente, la herida empieza a avanzar, se empieza a complicar, empieza a llevar un proceso infeccioso que va a volver más difícil el resolverlo y que finalmente, a veces, si no se atiende a tiempo, pues va a terminar lamentablemente en una amputación. Entonces, hay que estar muy atentos a que estos pacientes no se compliquen, a hacer diagnósticos tempranos. Y esas complicaciones principalmente tienen que ver, como ya lo dijimos, con el retraso, pero también per se por sus mismas enfermedades. Son pacientes muy desafiantes y se complican con mucha facilidad, sobre todo en el proceso infeccioso, pues por su diabetes y las complicaciones de la diabetes, que es que bajen un poco las defensas y los vuelven muy susceptibles de procesos infecciosos muy fuertes, y eso lleva a descontrolar el azúcar, y el azúcar descontrolada favorece las infecciones. Es un círculo vicioso y tenemos que estar atentos a ellos. ¿Cómo resolver este problema? Tenemos afortunadamente hoy en día terapias, como ya lo dijimos, de mínima invasión, que nos permiten hacer tratamientos muy buenos, muy eficaces, y nos permiten salvar extremidades, siempre y cuando, como dijimos, se atiendan las cosas a tiempo. Tenemos principalmente los procedimientos endovasculares, pero no es la única opción terapéutica. También existe la cirugía de bypass o derivación vascular, donde una cirugía convencional, a través de brincar la obstrucción con un injerto, con una vena, pegarla donde está una arteria sana a otra y brincar esa oclusión, se conoce como un bypass o un puente. Pero gran parte de los procedimientos hoy en día se hacen a través de mínima invasión, cateterismos. Son las dos opciones que tenemos para revascularizar a un paciente, para llevarle más sangre a su extremidad y evitar que la herida avance, cicatrice y se salven extremidades. ¿Y por qué escogemos en particular la gran mayoría de las veces la terapia de mínima invasión? Bueno, pues tiene muchas ventajas. Va a reducir los tiempos de hospitalización, va a favorecer el pronóstico del mediano y largo plazo de las opciones terapéuticas que pueda tener en un futuro, porque es alguien que va a estar en una constante lucha entre mantener las arterias abiertas que se revascularizan, que se logran destapar, y que el cuerpo quiere volverlas a cerrar. Entonces, el procedimiento de mínima invasión nos permite tener mayores opciones de volver a destapar en caso de que sea posible en un futuro, y permita mejorar el pronóstico. Hay menos dolor postoperatorio, es menos agresión para el organismo, porque no es lo mismo tener que hacer grandes heridas, manipular muchos tejidos, tiempos quirúrgicos más prolongados, y entonces la terapia de mínima invasión va a sustituir esas partes de desventaja, pongamos comillas, de la cirugía convencional, y nos permitirá que el paciente se reincorpore más rápido a su vida cotidiana, que de por sí está muy lastimada en el proceso de recuperación, en lo que llevan a sufrir, y la idea es que, además de salvar su extremidad, permita rehabilitarse, volver a su vida cotidiana, porque son situaciones que las tenemos que tener enfrente y que a veces llevan al paciente a un estado de depresión, ¿no? Porque cambia su vida por completo. Los objetivos principales de hacer un procedimiento de revascularización son ayudar al proceso infeccioso a través de llevar más sangre, quitar dolor, cicatrizar heridas y salvar extremidades, pero también el rehabilitar al paciente lo más rápido posible y hacer que las arterias que abrimos se mantengan el mayor tiempo posible así, abiertas, llevando sangre a las extremidades, porque entre más tiempo esté abierta una arteria, menos serán las probabilidades de que ese pie vuelva a tener alguna complicación asociada al proceso obstructivo. Y en el caso concreto del señor Félix, tuvimos la oportunidad de trabajar con una de las mejores tecnologías que tenemos en la actualidad, que nos permite literalmente destruir el tapón desde adentro de su arteria, destruirlo, desbaratarlo, generar un camino donde no lo existía para el flujo de la sangre, y eso va a permitir que tengamos una mejor
expectativa de que esté abierta esa arteria en el mediano y largo plazo, y eso obviamente impacta en cuanto al estado funcional del paciente en el mediano y largo plazo y en el salvar su extremidad, que no vuelva a presentar una complicación. Decidimos utilizar esta terapia como la mejor opción terapéutica para él, justamente por eso, en mejorar su pronóstico, limpiar la placa. Qué mejor que destruir, quitar lo que no sirve de la arteria, ¿no? Es una estupenda opción que ha demostrado de forma contundente ser muy eficaz para que el paciente no vuelva a pasar por un proceso obstructivo. Y decidimos utilizar esta terapia, logramos hacerlo con éxito, destapamos su arteria y eso nos lleva a tener los resultados que estamos teniendo actualmente con ella. Y hay que recordar que los procesos de revascularización son muy útiles y son funcionales, pero son las últimas medidas. Realmente tenemos que hacer mucho énfasis en la prevención de la enfermedad y en el diagnóstico temprano, como lo hemos platicado en los últimos momentos. Entonces hay que estar muy atentos y una recomendación puntual es voltearse a ver sus pies. Es algo que no hacemos, voltearnos a ver nuestros pies. No estamos acostumbrados a hacerles caso, los maltratamos todos los días, ¿no? Y al llegar a ciertos puntos, ¿no? En alguien que tiene diabetes, en alguien que fue fumador, en alguien que tiene más de 60 años, estar volteando a ver los pies de manera constante y buscar heridas, buscar lesiones entre los dedos, que cualquier manchita que se vea negra nos lleve a pensar que podemos tener nuestras arterias tapadas, ir a una atención oportuna por un médico calificado, especialista en el tema y que nos haga una evaluación de nuestra circulación. Qué mejor que nos diga que está bien y evitar complicaciones. Y si nos dice que está mal, ok, lo detectamos a tiempo antes de que se complique, como ya lo vimos con lesiones muy grandes, con pérdidas grandes de tejido, hasta amputaciones. Entonces el diagnóstico temprano juega un papel fundamental. Estar atento a esos cambios. Y otro punto importante si no hay lesiones es que me duelan mis piernas cuando camino. Si yo camino y me duelen mis pantorrillas, mis glúteos al caminar, tengo que parar por ese dolor, se me quita el dolor, vuelvo a caminar, pero ya no alcanzo a caminar lo mismo, eso se conoce como claudicación. Y es un signo temprano de que nuestras arterias están tapadas, que no está llevando sangre suficiente a las extremidades y por eso sufren, por eso duelen, porque no está llegando la sangre suficiente cuando nosotros estamos caminando. Y hay que estar atentos a ellos porque puede decir, es que me canso por tener más de 60, 65 años y me duelen por eso las pantorrillas. No, eso puede ser un signo temprano de que nuestras arterias están obstruidas y que tenemos que ir a buscar justo la atención temprana. El pie diabético es una enfermedad muy agresiva que con mucha frecuencia va a tener un proceso de taponamiento de las arterias de las extremidades inferiores, las piernas, que va a generar esta falta de sangre en los tejidos, en la piel, y va a producir heridas que fácilmente se van a complicar con un proceso infeccioso. Y eso llevará a perder extremidades, ¿no? Todos hemos conocido a alguien, algún familiar, alguna amistad que ha tenido que perder una extremidad o parte de una extremidad como consecuencia de un pie diabético. Y tenemos que ser muy oportunos en su diagnóstico y pensar en ellos. ¿Cómo? Bueno, si yo camino y me duelen mis piernas de manera constante, pues puede ser que estén tapadas mis arterias y que eso me va a llevar a producir una herida en el camino del tiempo. Entonces, si me duelen mis piernas al caminar, es probable que tenga tapadas mis arterias. Y tener la costumbre de buscar intencionadamente alguna herida, por más pequeña que sea, en los pies, en los dedos, entre los dedos, nos permitirá detectar oportunamente esta enfermedad y evitar sus terribles complicaciones, ¿no? Como una amputación y perder el estado funcional, que eso es algo esencial de nosotros. El poder caminar es parte de nuestra identidad como seres humanos y no podemos permitir que se pierda. Me quité un callito del pie derecho y se me fui al seguro. Me dijeron que no tenía nada, que estaba sano. Yo me confié y todo eso. Y después se infectó y tuvieron que amputarme el dedo chiquito. Y ya de ahí se me empezó a infectar lo demás.
pero vinimos aquí con el doctor Ayón y ya me atendió los demás dedos y se me estaba pues subiendo hacia arriba la infección. Y ya gracias a esa operación se me salvó la pierna y ya estaba bien, más que se me pasó a la otra, unas ampollas que me salieron, me tuve que hacer una operación y ya el pie se me está sanando, me sentí muy bien, no sentí ninguna molestia, todo estuvo muy bien, ninguna complicación de nada. Me fui a mi casa, estuve tranquilo y hasta ahorita todo muy bien. Sí, mi nombre es Teresa de Jesús Castro Villalobos. Pues yo he caminado junto a mi esposo todo este proceso que ha sido muy difícil para todos, tanto para él como para la familia. En lo moral, porque pues verlo lo que ha pasado. En lo económico, pues también, porque pues él dejó de trabajar y pues se han venido muchos gastos pesados. Entonces, pues nos ha afectado a toda la familia esto, pero pues gracias a Dios que mucha gente nos ha apoyado. El doctor y la familia y todos nos han apoyado para salir adelante. Lo único que quiero yo comentar que si hubiéramos sabido a tiempo que él padecía esta enfermedad, tal vez se hubiera atendido y no hubiéramos llegado a todo esto. Porque esta enfermedad, aparte de su diabetes, su hipertensión, pues ha afectado mucho a toda la familia. Entonces él fue un fumador pasivo porque en su trabajo pues él tenía pues su rato de distracción el juego y no sé si 4 o 5 personas fumaban ahí y él no fumaba. Y aparte pues la alimentación o lo que sea, no sé, quisiéramos que la gente supiéramos cómo saber que tenemos esa enfermedad para evitar a llegar a todo esto. Tomar conciencia en cuidarnos, ¿verdad? Principalmente. Porque ni sabíamos que padecía, que había, bueno, tal vez esta enfermedad, arteriosclerosis, hasta nombres difíciles de pronunciar, y pues que hubiera más, no sé, más campañas que nos digan cómo evitarla.